días a todos. Como dice mi compañera Nerea, en primer lugar, daros la bienvenida a todos al seminario de las primeras resoluciones judiciales más relevantes en el contexto de COVID. Soy José Antonio Marañón, director del Departamento de Gestión de Talento de Integra, y tengo la suerte de poder presentaros a dos personas miembros del despacho CK Magán de Madrid, que con implantación en toda España y que tenemos la suerte de ser son dos grandísimos profesionales, que son Carmen María López Lizán, que es asociada al Departamento Laboral de dicho despacho, y Luis Pérez Juste, que es socio del dicho departamento y bufete. Os doy de nuevo la bienvenida y muchas gracias y disfrutad del seminario. Gracias a todos. Buenos días, soy Luis Pérez Juste. Gracias, José Antonio, por la presentación, y sin más demora, pues vamos a comenzar en el día de hoy a tratar pues un tema que es bueno, pues de rabiosa actualidad, como no puede ser de otra manera, que son pues de alguna manera vamos a intentar pues abarcar todo lo que es las resoluciones judiciales o las primeras que han surgido como consecuencia pues de este contexto COVID, ¿no? Hará un año que ya casi ha pasado precisamente un año en el que se nos confinó, y a partir de ese momento pues vivimos como una especie de histeria en donde desafortunadamente surgió un aluvión de normas que el objeto principal de esta normativa en el ámbito laboral estaba focalizado en buscar una solución a los problemas que estaba planteando la pandemia, y en concreto en el ámbito laboral. Sin embargo, pues estos preceptos que salían en su día, en su momento, no pues generaban multitud de interpretaciones. De hecho, a lo largo del año pasado, según salían las normas, pues dimos precisamente varios webinars con Integra, donde ofrecíamos nuestras interpretaciones a la norma. Pero a partir de ese momento y hasta la actualidad, pues se han ido judicializando, ¿no? Y yo pues lanzo una serie de preguntas a todos los oyentes que estamos aquí, que entiendo que son de capital importancia, ¿no? Alguna de ellas pues es posible que hasta con algunos de vosotros las hayamos comentado en algún momento. La primera de ellas es pues si efectivamente puede ser nulo o no aquel despido que se produce durante el estado de alarma, incluso por el periodo siguiente durante esta situación de emergencia sanitaria que padecemos en el país. La segunda cuestión que se nos plantea es ¿qué sucede si una empresa inicialmente se ve abocada a tener que acometer una suspensión de los contratos de trabajo a través de la llamada figura del ERTE, y esta situación económica negativa persiste en un momento determinado y acabamos con un despido colectivo? Otra serie de cuestiones, ¿no? Como si puede ser estigmatizante el hecho de que un trabajador padezca el COVID y se produzca su despido. Es decir, ¿puede existir una causa de nulidad en la terminación porque un trabajador padezca el coronavirus en un momento determinado? ¿Cómo han interpretado nuestros tribunales todos estos ERTES, ETOP o ERTES de fuerza mayor que se implementaron en su momento? Ya tenemos alguna resolución del Tribunal Supremo sobre este tipo de modalidades de ERTES basados en una causa COVID. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo tienen la misma intensidad, se suavizan por el hecho de que tengamos una situación coyuntural que provoca que una empresa tenga que adoptar determinadas medidas en un momento determinado. Los reconocimientos médicos, el hecho de que un trabajador no se ponga la mascarilla en un momento determinado, se pueden adoptar medidas disciplinarias frente al mismo. Todas estas cuestiones ya se están planteando en nuestros tribunales, y de alguna manera vamos a daros luz, pretendemos daros luz en este sentido, pues con las primeras resoluciones judiciales que han salido en la materia, ¿no? Para comenzar, la primera cuestión que vamos a analizar hoy es esa calificación del despido durante este periodo COVID, ¿no?
Entonces, a todos nos llamó la atención cuando el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, en su artículo 2 establecía por primera vez que la fuerza mayor, causas económicas, técnicas organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstos para los artículos 22 y 23, es decir, para los ERTEs, no se podrán entender como causas justificativas de la extinción del contrato de trabajo. Es decir, la pregunta que surge a raíz de este precepto es, ¿puede ser nulo un despido que se produzca durante el estado de alarma y que realmente lo que subyace para acometer esa terminación es una causa COVID? Esta norma, que inicialmente además tenía su vigencia durante el estado de alarma, se ha ido extendiendo y en el momento actual despliega todos sus efectos y su vigencia hasta el 31 de mayo. En concreto, porque el artículo 3 del Real Decreto Ley 2/2021 de 26 de enero ha establecido que su vigencia lo será hasta el 31 de mayo. Y a partir de aquí, pues dentro de las opiniones doctrinales que podía haber en su momento, pues había algunos que creían que este tipo de despidos que encubrían una causa COVID podían ser nulos. Otros lo que decían es que al utilizar el término de que no podrían justificar la extinción, esa no justificar la extinción, en todo caso, lo que conllevaría sería la improcedencia de este tipo de determinaciones, pero incluso había algunos artículos de Ignacio Beltrán y de algunos catedráticos en donde, bueno, se venía a sostener que si la causa pues es estructural, no coyuntural, que es que un ERTE, como todos sabéis, tiene como causa una circunstancia específica en un momento determinado y que obedecía a una situación previa y ajena al COVID, pues que incluso una terminación por causas objetivas pudiera llegar a ser procedente, ¿no? En este sentido, a todos se nos pusieron los pelos de punta, hablando dentro del mundo empresarial, ¿no? Y de la situación que teníamos, ¿no? Porque a todos nos preocupaba si podíamos llevar a cabo terminaciones de contratos, despidos, pues con una sentencia que se habló muchísimo en la prensa de la misma, que era la del Juzgado Social número 3 de Sabadell, de 6 de julio del año 2020, que precisamente declaraba la nulidad de la terminación de un contrato temporal de obra o servicio determinado. Veréis, en ese caso, lo que sucedía era que el contrato temporal estaba suscrito en fraude délico, con lo cual ya tenemos que nos encontramos que el contrato era indefinido. Y luego había otro elemento que bajo mi punto de vista, era relevante en el análisis, y era que la terminación del contrato temporal se produjo precisamente un día antes de que entrara en vigor el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020. En este sentido, sin embargo, el Juzgado de lo Social número 3 de Sabadell declara la nulidad porque entiende que había que interpretar el artículo 2 que hemos citado anteriormente con el artículo 6.3 del Código Civil y con el artículo 6.4, entendiendo que había un fraude de ley en la actitud de la empresa al terminar el contrato temporal que encubría una causa COVID y que el artículo 6.3 del Código Civil lo que establece es que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho. Con lo cual, automáticamente ahí nos encontramos ¿con qué? Con que se hace la terminación de un contrato temporal y este automáticamente, por un juzgado de lo social, se declara nulo. Teníamos una situación complicada en el mundo empresarial una vez sale esa resolución. Pero no contentos con esta situación, el Juzgado de lo Social número 29 de Barcelona dicta una sentencia el 28 de julio del año 2020 que lo que dice es que el artículo 2 lo que establece es una auténtica prohibición de despedir. Aquí, en ese caso, la empresa reconoce la improcedencia al principio y dice, por tanto, el objeto de debate es si cuando ya no hay causa del despido, y en este contexto, al existir una auténtica prohibición de despedir, se debe calificar o no como nulo. Y lo que hace el juzgado de lo social número 29 de Barcelona es declarar la nulidad en ese caso. Es decir, que tenemos una situación francamente complicada en ese momento para las empresas. Pero empiezan a salir también nuevas sentencias y las siguientes sentencias de juzgados son si además, si no es nulo, puede caber en un momento determinado una indemnización complementaria a la que se prevé para la del despido improcedente.
Juzgado Social número 26 de Barcelona nos deja patidifusos en su sentencia del 31 de julio del año 2020, en donde hay una extinción por causas objetivas y entiende que la indemnización legal no satisface o no es suficientemente disuasoria para las empresas en este contexto COVID, y acudiendo al convenio 158 de la OIT, los convenios internacionales, confiere una indemnización adicional al trabajador de 60.000 euros sobre la indemnización de despido improcedente. Esta sentencia tiene truco. ¿Por qué? Porque también os he de decir que en este caso nos encontrábamos ante el contexto de un trabajador que vivía en Argentina, que la empresa en un momento determinado le convence para desplazarse, y ya en plena pandemia y en esa situación decide despedirle. Y encima la empresa decide no acudir el día del juicio a la vista oral. Y es cierto, bueno, pues que el magistrado en esa ocasión quizás pues hizo pagar una penalidad a la empresa en ese momento, aunque no declaró la nulidad, porque interpretó que el artículo 2, en todo caso, el entender que no había una causa o una justificación, ello conllevaría la improcedencia. Las siguientes resoluciones que voy a mencionar van a empezarnos a dar un poco de tranquilidad, porque como habéis visto hasta ahora, yo lo que he mencionado son sentencias de juzgado, pero ya empezamos a tener sentencias de tribunales superiores de justicia que, bajo mi punto de vista, dan cierta cordura y cierta racionalidad a esas primeras interpretaciones de la norma. La primera que voy a mencionar es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es de 25 de noviembre del año 2020, y que esa sentencia lo que analizaba en ese caso es un despido colectivo. Es una empresa que pierde una contrata, era una contrata importante que tenía con la compañía TicketBiz, y entonces la empresa decide hacer un despido colectivo durante el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores. No se alcanza acuerdo, y entonces lo que hay ahí en ese caso es una demanda de conflicto colectivo, en donde los sindicatos lo que vienen a decir es: oiga, por este artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, usted lo que tendría que haber hecho es un ERTE y no tenía que haber hecho un despido colectivo, ¿no? Y entonces el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que dice en ese caso es: oiga, en ningún momento la norma anuncia como una medida adoptar la nulidad del despido colectivo. Si se hubiera querido, como todos sabéis, las causas que se regulan en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Jurisdicción Social para la calificación de una terminación como nulo son unas causas tasadas, ligadas a una vulneración de derechos fundamentales, libertades públicas, derechos ligados a la conciliación de la vida familiar y del trabajo, estamos hablando de mujeres embarazadas, etc., pero no se había modificado esas causas de nulidad en la Ley de Jurisdicción Social, y por tanto no podíamos entender pues que la consecuencia del artículo 2 fuera la nulidad. Por el contrario, sí se declara el despido colectivo como improcedente. Es decir, que no se satisface la terminación del contrato de trabajo con 20 días por año trabajado, porque lo que sí declara esta sentencia es la improcedencia. Y esta sentencia sí tiene un aspecto que puede ser preocupante para las compañías. Luego os diré cuáles son mis conclusiones de todas estas sentencias, ¿no? Pero lo que sí que dice es que lo que hubiera sido una causa de un despido colectivo ajustado a derecho en un momento determinado, el tema COVID lo que provoca es que se entienda como no justificada la causa porque está linkeada o está relacionada con el COVID-19, y que eso provoca que la terminación sea improcedente, con lo cual eso conlleva que las terminaciones de los contratos de trabajo de ese despido colectivo tuvieran una indemnización similar a la del despido procedente. Sin embargo, tenemos otras resoluciones que han sido más valientes, que como es la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 11 de diciembre del año 2020, en donde no solamente en un despido colectivo se llega a entender que la calificación no es de nulidad, sino incluso que declara la procedencia de un despido colectivo en el caso de una empresa de contact center. En ese caso, esta empresa pierde uno de sus clientes principales, y esto provoca finalmente que exista un despido colectivo también sin acuerdo. ¿Cuál es el planteamiento del sindicato demandante?
oiga, lo que tenía que haber hecho nuevamente la empresa, este planteamiento es un ERTE top, no tiene que acudir al despido colectivo, hay una prohibición de despedir. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice, por un lado, en esta sentencia, oiga, aquí lo que nos encontramos no es ante una causa de nulidad, el artículo 2 lo que prevé no es la nulidad, pero además lo que dice esta sentencia es, oiga, realmente aquí lo que se ha perdido es una contrata. Y esto se podía haber producido en un contexto COVID o no. Y aquí puede haber o no una relación causal entre el COVID, pero lo cierto y verdad es que si no se acredita que exista una relación de causa-efecto entre el coronavirus y la pérdida de esa contrata, la realidad es que lo que hay es que acudir a la legislación ordinaria. Y si yo acudo a la legislación ordinaria y veo que tengo una causa estructural que podía haber sido incluso previa, porque el contrato de prestación de servicios hubiera finalizado de todos modos por lo acordado años atrás entre las partes en esas fechas, pues bueno, pues lo que llega a entender el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en ese caso no solamente es que el despido colectivo no es nulo, sino que tampoco es improcedente. Declara la procedencia del despido. Incluso empieza a haber resoluciones judiciales todavía más valientes, como es la que declara la del Juzgado Social número 1 de Barcelona. Que esta sentencia, bueno, ahora yo os daré mi opinión, pero es muy llamativa, que es de 15 de diciembre del año 2020. En esta sentencia ya directamente nos encontramos con una carta donde se le dice al trabajador, yo le despido a usted por causas objetivas que además son propiciadas por el coronavirus, directamente. Y entonces el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona lo que se plantea al final en una resolución que yo la definiría como valiente, pero que hay que ponerla un poco entre comillas, hay que analizarla, es analizar si el artículo 2 del Real Decreto Ley se conjuga bien o no con nuestra normativa comunitaria dentro de la Unión Europea. Porque lo que entiende esta sentencia el Juzgado de lo Social número 1 es que el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 va contra el artículo 3, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en donde lo que se pretende, si leéis los principios de esta normativa, es una economía de mercado competitiva. Luego, por otro lado, realiza un análisis esta sentencia de que con este tipo de normas se está atentando al artículo 38 de la Constitución española, que regula el principio de libertad de empresa, pero yo me pregunto sobre esta sentencia si no debía el juzgador, que no lo hizo, el plantear una cuestión prejudicial. Y luego también deciros que desaconsejamos, como cuestión nuestra del despacho, absolutamente el hacer despidos objetivos en donde directamente digamos que la causa está propiciada por el COVID-19, porque entendemos que esta sentencia es aislada y es muy probable que se revoque por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A partir de aquí, ¿cuál es mi conclusión en aquellas empresas que no han realizado un ERTE en un momento determinado y que acuden a despidos? Pues bueno, básicamente mi conclusión es la siguiente de todas estas sentencias. La primera es que el despido, en principio, durante el periodo COVID, por el mero hecho de que nos encontremos en este periodo, no debiera de calificarse como nulo. Ahora bien, si las causas son objetivas, determinación, y estas finalmente se relacionan con el COVID, la calificación en principio por este precepto debiera de ser la improcedencia. Cuestión distinta es que la empresa, reflejando unas causas objetivas, pueda acreditar que estas son estructurales, no coyunturales, y que obedecen a una situación previa al COVID-19. En ese tipo de casos, incluso entiendo que se podría defender la procedencia. Sin embargo, recientemente ha salido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que podría generar una nueva tensión en el mundo empresarial, que es la sentencia del 26 de enero del año 2021, y que esta sentencia declara la nulidad de un despido colectivo porque entiende que lo que hace el Real Decreto Ley 9/2020 es impedir que una empresa
extinga los contratos de trabajo basándose en causas de fuerza mayor o ETO que hubieran motivado la suspensión de contratos de trabajo, y que lo que se pretende es acudir a medidas de flexibilidad interna, es decir, modificaciones sustanciales, ERTES, antes del despido colectivo. Entendemos que esta sentencia, que es preocupante para el mundo empresarial, se casará y muy probablemente el Tribunal Supremo la revoque, pero tampoco nos podemos atrever a dar una opinión en firme. Nosotros entendemos que la racionalidad nos lleva al sentido que os he dicho, es decir, en todo caso, improcedencia, no nulidad. No reflejéis en vuestras cartas de despido que es un motivo COVID, no despidáis a trabajadores y luego mandéis un correo masivo a toda la plantilla diciendo que habéis acometido una reestructuración de 5 o 6 despidos porque la situación COVID propicia X circunstancia, porque eso sí que puede generar cierta problemática en cuanto a la calificación del despido, pero oye, si hacemos una disminución voluntaria, si hacemos unos despidos durante este periodo, en principio parece que la tendencia de nuestros tribunales superiores de justicia no es la calificación de nulidad, sin perjuicio de alguno como el del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ya veremos con la tasación en unificación de doctrina qué nos dice el Tribunal Supremo en un momento determinado. Y antes de pasar al siguiente punto, que es el paso del ERTE al ERE, yo quería comentar otro tema que es muy actual, y es el tema de si despido a un trabajador, si puede haber una situación de una causa de estigmatizante, ¿no? Os voy a comentar el tema del juzgado social número 9 de Murcia, que el 10 de diciembre del año 2020, bueno, pues una empresa, o sea, se analiza en esta sentencia el supuesto de una empresa que despide a un trabajador cuya prestación de servicios era de cara al público, y aquí lo que hay es una comunicación de que el trabajador tiene un COVID y la empresa, de alguna manera, tiene miedo de que se reincorpore, de que pueda contagiar a otros empleados de la plantilla, de que además su profesión es de cara al público, y automáticamente despide al trabajador. Bueno, pues, acción, reacción. Y evidentemente lo que acaba diciendo el Juzgado de lo Social de Murcia es que ese despido es nulo. Luego tenemos otra sentencia respecto al concepto de qué es estigmatizante y qué no, que es la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Mátaro, de 1 de febrero del año 2021, en donde llega a entender incluso que aquellas situaciones COVID en donde hay un despido que ya provienen de una baja de larga duración y que pueda atentar gravemente a la salud del trabajador, que pueda ser una enfermedad equiparable a la discapacidad y que eso genere una situación de especial protección al trabajador. Bueno, pues en este tipo de casos tengamos un poco de cuidado, analicemos las circunstancias del caso concreto, porque ya estamos viendo que puede haber nulidades e incluso reconocimientos, como sucedió en la de Murcia, de indemnizaciones adicionales de daños y perjuicios cuando el trabajador te comunica que tiene un coronavirus y la reacción directa por parte de la empresa es acudir a la figura del despido de ese empleado. También os preguntaréis, ¿y qué sucede con las situaciones de fraude, ¿no? Porque todos hemos visto las noticias del telediario donde pues multitud de empresas de detectives privados se ofrecen en el día de hoy, ¿no?, para decir, oiga, es que el trabajador ha manifestado que se va a confinar en su domicilio, ¿no? Y luego, bueno, pues le vemos que sale, que lleva una vida normal y efectivamente tenemos un informe de un detective, ¿no? Sobre este tipo de casos, yo quería resaltaros una sentencia que ha salido recientemente, el 22 de febrero, perdón, del año 2021, como veis es de hace nada, del Juzgado de lo Social número 2 de Palencia, ¿no? Y que esta sentencia lo que analiza no es tanto que exista un detective que se le haya pillado al trabajador, pero sí un trabajador donde la empresa tiene fundadas sospechas para pensar que no tiene COVID y que él ha comunicado su ausencia. ¿Por qué tenía fundadas sospechas? Porque en este caso lo que hay es una situación en donde la empresa el trabajador comunica que tiene el coronavirus y entonces lo que no remite el trabajador es un parte de baja ni nada por el estilo. Y entonces lo que hace la empresa es poner esta circunstancia en conocimiento de la inspección médica. Y en los ficheros o archivos de la inspección médica pues no cuesta una baja. Sin embargo, aquí lo que hubo fue un error por parte de la administración, porque lo cierto y verdad es que el trabajador sí tenía un PCR, el trabajador sí padecía coronavirus y el trabajador sí lo había comunicado al servicio de salud,
y lo que dice esta sentencia es que el hecho de que no figuren los ficheros o sistemas informáticos de la seguridad social no es merecedor del despido porque el trabajador sí estaba enfermo de verdad, el trabajador sí tenía coronavirus. Ahora bien, lo que declara esta sentencia es que no hay una situación de especial protección y que en todo caso pues ello conlleva la improcedencia. Tengamos en cuenta pues, que estamos en un periodo pues, muy complicado, que la administración de la seguridad social, los EPEs, no están funcionando todo lo bien que se ha funcionado en otros momentos, y yo lo que os diría, antes de acometer este tipo de despidos, porque pensamos que hay un supuesto de fraude, que alguien nos está diciendo el tema del COVID y que puede no padecerlo, pues que intentemos buscar una justificación, que nos mande el resultado del PCR, que hablemos con el trabajador, que si pensamos que contratemos un detective para ver si efectivamente o no hay un fraude cuando el trabajador sale de su domicilio, porque podría darse la circunstancia, como sucedió en este caso, que había un error en los sistemas informáticos de la Seguridad Social y ello conllevó al final a la declaración de la improcedencia del despido, ¿no? Las siguientes sentencias que vamos a analizar, que entiendo son también de capital importancia, es, oiga, ¿qué sucede si efectivamente empezamos haciendo un ERTE en un momento determinado? Pues aquí no nos olvidemos que los ERTEs de fuerza mayor además tienen una serie de compromisos en cuanto al mantenimiento del empleo, pues la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, y en un momento ulterior, ¿qué es lo que sucede? Pues ¿qué es lo que sucede? Que a veces, a pesar del ERTE, a pesar de las medidas que adoptan las empresas, pues ya llevamos un periodo extenso de pandemia y esto puede afectar a que acabemos en una situación económica calamitosa, ¿no? Y este es el caso que analiza el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia de fecha 29 de octubre del año 2020. En este caso, si bien se declara el despido colectivo como nulo, la declaración de nulidad se debió a una falta del deber de negociación de buena fe con la representación legal de los trabajadores. Esta empresa había padecido un ERTE de fuerza mayor y luego, sin incumplir el mantenimiento del empleo, porque habían transcurrido ya los 6 meses que prevé la norma, decide acudir a un despido colectivo. Aquí en esta sentencia, bueno, pues lo que se viene a decir, obiter dicta, es que no hubiera declarado la nulidad por el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, porque entendía que la empresa padecía una situación económica negativa de naturaleza estructural y que realmente esa situación económica negativa no iba a provocar la nulidad del despido. Sin embargo, sí se declara esa nulidad precisamente porque se entiende bueno, pues que realmente no se había negociado de buena. Y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de 26 de octubre del año 2020, sí declara la nulidad de una empresa que acomete un despido colectivo que finaliza sin acuerdo y que se encontraban durante ese momento en un ERTE de fuerza mayor, y que lo que entiende es que la empresa no tenía unas causas diferenciadoras en cuanto al ERTE de fuerza mayor y las causas que motivaban el despido colectivo, y que por ende, al existir en definitiva una identidad entre la causa del ERTE y la causa del despido colectivo, ello debía conllevar la nulidad del mismo, con lo cual mucho cuidado con esto. La siguiente filmina, bueno, pues es la que va a analizar de alguna manera el tema de los ERTEs y las primeras resoluciones que ya se ha producido, ¿no? Y ya podemos citar una sentencia del Tribunal Supremo en esta ponencia, ¿no? Que es la sentencia de 25 de enero del año 2021, que analiza el Tribunal Supremo el tema de los ERTEs de fuerza mayor de empresas contratistas de servicios públicos. Me explicaré. Vamos a ver, el artículo 34, apartado 1 del Real Decreto Ley 8/2020, lo que establecía es que cuando la administración pública suspenda por estos temas del COVID determinados servicios con empresas contratistas de la administración pública, lo que tiene que hacer es suspender el servicio, pero abonar una serie de indemnizaciones por los salarios, por la seguridad social de los trabajadores de la empresa contratista. Con lo cual, ¿cuál es el criterio que podían tener algunos tribunales, algunos sectores de la doctrina e incluso algunas secciones sindicales?
pues que si hay un artículo 34 que ya establece una compensación para los salarios, para la seguridad social, no tiene sentido que este tipo de empresas puedan acudir a un ERTE de fuerza mayor. De hecho, como todos sabemos, las administraciones públicas no pueden acudir a un ERTE de fuerza mayor, pero la empresa privada contratista de la administración, en este caso, lo que hace es sí acudir a un ERTE de fuerza mayor y lo que hace es obtener un silencio positivo, transcurridos los 5 días previstos en la norma, y entonces ahí, tanto en la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, lo que se analiza es si es compatible este artículo 34 con la posibilidad de acudir a un ERTE de fuerza mayor del artículo 22. Y la resolución del Tribunal Supremo es que no hay una incompatibilidad. Es perfectamente posible que esa empresa, pues todos sabemos que a veces la administración pues, se puede demorar en los pagos, todos sabemos que esa suspensión puede afectar a una unidad en concreto, pero puede haber cierta problemática de una causa de fuerza mayor global a nivel de empresa y declara que hay, de hecho, una compatibilidad y que por este motivo, por esta compatibilidad, es perfectamente posible el acometer un ERTE de fuerza mayor, ¿no? Con lo cual, esta primera sentencia del Tribunal Supremo yo creo que es positiva para las empresas porque es flexible en cuanto a generar cierta alfombra roja a las empresas para los ERTEs de fuerza mayor cuando son contratas de la Administración. La siguiente sentencia que vamos a analizar es la que pone de manifiesto la interpretación de los fijos discontinuos. Esta sentencia es de la Audiencia Nacional de 14 de diciembre del año 2020, en concreto es de una compañía aérea. En este caso, ¿qué es lo que sucedió con los fijos discontinuos? Pues que había habido un llamamiento de los mismos antes de que todos viviéramos esta problemática en enero del año 2020 y entonces lo que sucede es que antes de que se incorporaran, una vez se había producido el llamamiento en marzo del año 2020, lo que hace la empresa es no incorporar a estos trabajadores y lanzarles un comunicado diciendo que la situación del COVID provoca que ya exista una causa objetiva de ausencia de llamamiento a los trabajadores. Y lo que hace con estos trabajadores es dejarlos fuera, es decir, con la relación suspendida del contrato de trabajo fijo discontinuo, y entonces lo que hace con el resto de trabajadores es acudir a un ente de fuerza mayor. ¿Qué es lo que plantea el sindicato demandante en el conflicto colectivo? Oiga, usted está dejando, es un poco lo que se decía, en una situación de indefensión a los trabajadores que tienen unos contratos fijos discontinuos, porque estos están agotando en un momento determinado la prestación de desempleo y como todos sabéis el artículo 25, ¿no? Pues para aquellos trabajadores que sean fijos discontinuos, que estén dentro del ERTE, pues se prevén una serie de ventajas en el sentido que no agotan paro, no agotan la prestación de desempleo. Entonces, el criterio de la Audiencia Nacional en este caso es que a pesar de que en una situación normal la ausencia de llamamiento podía obedecer a una razón de carácter objetivo, como el llamamiento en este caso se había producido en enero, antes de marzo, entiende que sí que tenía que haberse incorporado y entiende que sí se tenían que haber metido en el ERTE de fuerza mayor a estos trabajadores fijos discontinuos. Pero esencialmente el motivo es porque el llamamiento, realmente con independencia de que luego se parara, se había producido en un momento anterior a todas estas circunstancias COVID que venimos comentando. La siguiente sentencia que vamos a comentar es de la Audiencia Nacional del 16 de junio del año 2020 y es también sobre un ERTE de fuerza mayor. En este caso nos encontramos ante una empresa de contact center que decide acudir por el artículo 20 del Real Decreto Ley 8/2020 a un ERTE de fuerza mayor por el negocio ligado de campañas de telemarketing a la portabilidad, es decir, al cambio del operador en el ámbito de telecomunicaciones. Es decir, cuando el usuario quiere cambiar de Vodafone a Orange o a Telefónica, a Movistar, quien sea, ¿no? Ahí qué pasaba, que de alguna manera lo que se prohíbe con la norma es ese negocio de la portabilidad porque generaba cierto riesgo en su momento para la salud de los usuarios, el hecho de que un técnico viniera a las instalaciones del domicilio del usuario, tuviera que intervenir físicamente para el cableado, para cambiar, ponerlo todo en condiciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, el criterio de la empresa de contact center en ese caso es, oiga, yo voy a solicitar
un ERTE de fuerza mayor en aquellas campañas cuyo objetivo esencial sea que los teleoperadores convenzan al usuario de que cambie de compañía telefónica en un momento determinado. ¿Y cuál es el planteamiento que realiza la parte social en la demanda de conflicto colectivo? Porque aquí hubo un silencio positivo por parte de la autoridad laboral. Oiga, la causa realmente de fuerza mayor no la tiene usted como empresa de contact center, porque la portabilidad se puede producir en un momento posterior. La causa la tiene la empresa de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, siguiendo los criterios de la Dirección General de Trabajo, la conclusión a la que llega la Audiencia Nacional es que sí existía una causa directa, porque en ese momento no es posible la portabilidad y lo que se está vendiendo en esa campaña de contact center a los usuarios es efectivamente que se pueda producir o no la portabilidad. Y luego había otro debate, y es que la portabilidad se fue restableciendo de forma progresiva en el tiempo. Y entonces el sindicato lo que venía a decir es, oiga, si se ha venido restableciendo de forma progresiva y no se llama a todo el mundo, se está incumpliendo en la ejecución de la autorización la medida. Y ahí lo que dice la empresa es que perfectamente era posible pasar de un ERTE de fuerza mayor total a parcial, que eso está recogido en la norma, y efectivamente se avala este criterio por parte de la Audiencia Nacional. Esta sentencia es firme, no fue recurrida y efectivamente pues se permite en un momento determinado en el negocio de las portabilidades pues poder acometer determinados ERTEs de fuerza mayor. La siguiente sentencia, que también es del sector contact center y que afectaba un alto volumen de trabajadores, es un ERTE top. Esta sentencia es de 17 de julio del año 2020 y aquí lo que se analiza básicamente es una empresa de contact center que tiene una proyección en cuanto a la disminución del volumen de llamadas. Ya se venía padeciendo esa disminución en el volumen de llamadas en las campañas de contact center que venía provocado básicamente por el COVID. Aquí hay un periodo de consultas, hay un acuerdo mayoritario y ¿con qué problema nos encontramos? Pues a nadie se le escapa que durante la situación del COVID las incapacidades temporales, pues por motivos obvios, subieron enormemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente en el listado de los afectados del ERTE top? Pues que había un alto porcentaje de trabajadores que se encontraban en un momento determinado en situación de incapacidad temporal. ¿Qué es lo que dice el sindicato demandante? Se ha negociado de mala fe. ¿Por qué? Porque se nos ha engañado. O sea, no se nos ha dicho que uno de los criterios a tener en cuenta era la situación de incapacidad temporal en un momento determinado. Y entonces nos hemos encontrado al final con un listado donde hay un alto porcentaje de trabajadores en IT. Con lo cual hay una discriminación. ¿Cuál era el planteamiento de la empresa? Que el hecho de que por una coyuntura X hubiera un alto porcentaje de trabajadores en IT, eso no significaba que hubiera engaño, que el criterio de selección eran unos criterios de selección objetivos basados en el performance, en el rendimiento de los trabajadores en un momento determinado y que además existía una comisión de seguimiento con los firmantes del acuerdo del periodo de consultas, en donde además se iba desafectando de forma progresiva a trabajadores y que tampoco era tan elevado si tenemos en cuenta el porcentaje de absentismo que suele haber habitualmente en la empresa los trabajadores que se encontraban en IT. ¿Y cuál es la resolución de la Audiencia Nacional? Que si se acredita la causa, como sucedía en ese caso, porque realmente había un informe pericial, porque realmente se acreditaba la disminución del volumen de llamadas si existía una causa productiva, porque además existía un acuerdo mayoritario que conllevaba que eso justificaba la concurrencia de la causa, salvo dolo, abuso de derecho o situaciones de fraude o engaño y no lo había habido, pues que ese ERTE se debía declarar como ajustado a derecho. Y en este sentido, finalmente, pues nos encontramos con que la Audiencia Nacional efectivamente avala pues la posición de la empresa de acudir al ERTE top en ese caso y no se declara nulo. En este momento, el siguiente punto que vamos a analizar y que entendemos también relevante y que vamos a decir que esto no está vinculado a la normativa COVID, pero entendemos que es una sentencia que de alguna manera nos ha llamado mucho la atención y que nos ha puesto los pelos de punta en el ámbito empresarial, que es la de los contratos de obra o servicio determinado, cuando estos contratos de obra o servicio determinado están vinculados a contratos con empresas principales. Hasta ahora, el Tribunal Supremo tenía un criterio en donde la empresa perfectamente podía vincular
la actividad de la obra o servicio al contrato de prestación de servicios con una empresa principal, y que cuando finalizaba esa situación, pues se finalizaban los contratos temporales y no había ningún problema. Sin embargo, el Tribunal Supremo ahora cambia absolutamente de criterio en su sentencia de 29 de diciembre del año 2020, apelando a las altas tasas de temporalidad que tenemos en España, y dice que efectivamente cambia su criterio de 19 de julio del año 2018 y que entiende que, de hecho, ahora, cuando esos contratos de obra o servicio estén vinculados a una necesidad permanente de la empresa principal, no hay una autonomía con un principio y un final en cuanto a la prestación del servicio, y ello conlleva que, si la necesidad del cliente es estructural, estamos hablando pues de campañas de contact center, por ejemplo, estamos hablando, incluso puede afectar a la construcción, estamos hablando de multitud de sectores, ello conlleva una desnaturalización del contrato, y ello conlleva incluso pues que las obras o servicios puedan entenderse como indefinidas, y eso conlleva que incluso cuando terminemos estos contratos, si superamos los límites numéricos del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pues que nos podamos encontrar ante la situación de un despido colectivo o de un ERE encubierto. Por este motivo, pues vamos a tener que tener mucho cuidado y tener que revisarnos con otros contratos de obra o servicio determinado que hagamos en el futuro, intentándolos vincular a una unidad que tenga esa autonomía o sustantividad propia, porque ahora mismo existe un alto riesgo de que sean declarados fraudulentos, e incluso si las terminaciones superan determinados números, que nos encontremos ante despidos colectivos encubiertos ante estas finalizaciones. Y sin más, voy a dar paso a mi compañera Carmen López, que va a seguir tratando temas muy relevantes, como son los tiempos de trabajo, las vacaciones que se producen, existe una coincidencia precisamente con periodos de confinamiento, y el teletrabajo. Así que, Carmen, te doy la palabra. Muchas gracias, Luis. Y bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con la casuística de nuestros tribunales como consecuencia de toda la normativa desarrollada a raíz del COVID-19. Pues bien, comenzamos con el tiempo de trabajo. Y es que la mayor incidencia o discusión en esta materia ha venido precisamente por la adaptación de la jornada o del horario a las necesidades productivas o sanitarias derivadas del COVID-19. Pues bien, fuera de las propias suspensiones o de las reducciones de jornada a consecuencia de los ERTE, las medidas de evitación del contagio han traído consigo en muchas ocasiones una reordenación del tiempo de trabajo, de las condiciones, etcétera. Entonces, ante estas situaciones nos preguntamos, ¿nos encontramos frente a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo? Pues bien, en términos generales se ha seguido una línea la línea tradicional de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a si nos encontramos o no frente a una modificación sustancial. Esto es, en primer lugar, el artículo 41 no es un numerus clausus, esto es, no solo es una modificación sustancial la que afecta a las condiciones que se relacionan en el artículo, sino que tienen que ser condiciones que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral. Además, dependerá de cómo afecte a la condición en concreto para determinar si es o no sustancial. Esto es, ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas. También tenemos que valorar la incidencia de la misma, puesto que de la intensidad del sacrificio que se le exija al trabajador, ¿no?, dependerá que la modificación pueda ser considerada como sustancial o como accidental. Examinando el caso concreto, ante modificaciones derivadas del COVID-19, traemos aquí las sentencias del TSJ de Madrid y del TSJ de Asturias, ¿vale? Empezamos por las del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 10 de noviembre y de 24 de noviembre de 2020. Ambas analizan supuestos prácticamente idénticos, y es un supuesto en el que son trabajadoras que prestan sus servicios para una contrata de limpieza del Real Club Náutico. Entonces, aquí el Real Club Náutico comunica a su contrata el cierre de sus instalaciones y la suspensión temporal del servicio por el COVID-19.
Y ante dicha circunstancia, entonces, la medida que adopta la empleadora es comunicar a estas trabajadoras una reducción de jornada que pasan de 16 a 10 horas semanales y el cambio del horario y del centro de trabajo, en tanto en cuanto se reactive el servicio en el club náutico, que eran donde ellas además realizaban las labores de limpieza. Esta medida tendría efectos desde el 6 de abril de 2020 y en principio terminaría o se aplicaría durante el permiso retribuido recuperable, aunque no se llegaba a limitar, ¿vale? Era una previsión. Tenemos que decir que finalmente no se puede valorar la duración final que hubiera tenido esta medida porque las trabajadoras optaron por no acudir a su centro de trabajo y por tanto finalmente fueron despedidas, ¿no? Pero en cuanto a lo que se refiere a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reclaman judicialmente esta circunstancia y por entender que no se encuentran dentro del jus variandi empresarial. Pues bien, aquí el tribunal lo que viene a decir, siguiendo el razonamiento tradicional que ya hemos indicado sobre la modificación sustancial, viene a decir que para calificar la sustancialidad de una concreta modificación tendremos que ponderar no solamente la materia sobre la que incida, sino también sus características, y ello desde la triple perspectiva que ya hemos indicado, es decir, importancia cualitativa, alcance temporal, eventuales compensaciones. Pues bien, ante estos hechos, ante esta situación, entiende que no nos encontramos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ni por el cambio de centro de trabajo, ni por la jornada, ni por el horario, porque viene a decir que al final es una decisión del poder público imprevisible o inevitable que recae en este caso en la esfera de la autonomía privada y dificulta o imposibilita el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. Y relata además la sentencia que en este contexto en el que se produce la decisión de la contratista de reducir la duración de la jornada de la actora, en tanto el Real Club Náutico mantuviera cerradas sus instalaciones. Por tanto, viene a decir que es temporal y en el contexto del COVID-19. Indica que efectivamente afecta a dos de las condiciones que se entienden como sustanciales del artículo 41 del Estatuto, como son tanto horario como duración de la jornada, pero que tiene carácter temporal y acotado en el tiempo. Por tanto, viene a razonar que ante circunstancias imprevisibles y temporales no nos encontramos frente a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale? Y en el mismo sentido también se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este caso nos encontramos en el marco del contexto colectivo, ¿vale? Porque partimos de un acuerdo de tipo colectivo. Aquí, ante la desescalada en la Comunidad de Madrid, Inditex propone una reactivación mediante turnos rotativos, lo que supone una alteración tanto de jornada como de horarios. Además, todo ello en base a razones de seguridad y salud, en evitación de riesgo de contagio, etc. Y cuenta con un acuerdo colectivo con la mayor parte de los sindicatos sobre la efectiva aplicación de estas medidas que aplica por seguridad y salud. Además, las medidas que propone tienen una duración de unas semanas, es durante el tiempo de la desescalada. Y es por todo ello, por estas razones, por las que el tribunal concluye que no nos encontramos frente a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, puesto que viene a decir que esta temporalidad de las medidas y las causas de su aplicación nos llevan a concluir que falta el rasgo esencial de la sustancialidad de la modificación y, por tanto, el tribunal afirma que no nos encontramos ante un artículo 41, sino ante una materia concreta, novedosa, que ha merecido una respuesta específica y coyuntural. Además, viene a decir que si no hay cambio en los derechos y obligaciones recíprocos, sino que estamos ante una alteración temporal, que en este caso son unas semanas, que está además justificada por la protección de un bien innegable y prioritario, como es la salud y la integridad física, en un contexto de COVID-19, no podemos concluir que estamos ante la tradicional categoría jurídica de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y además es cierto que aquí partíamos de un acuerdo por razones de seguridad y salud, pero además dice, aquí el tribunal nos dice, pero ojo, si no hubiéramos tenido un acuerdo, si no hubiéramos logrado este acuerdo, al final tiene que ser la empresa la que tenga que tomar estas medidas, porque es el mayor garante de seguridad y salud y, por tanto, debe de adoptarlas. Viene a razonar que incluso si no hubiéramos tenido un acuerdo, seguiría sin ser una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Por tanto, como vemos, esto es una cuestión muy casuística que depende en definitiva de las circunstancias que hemos indicado. Y es que dentro del contexto COVID, para valorar y ponderar en nuestro caso si estamos o no ante una modificación sustancial, tendremos que valorar la intensidad sobre las condiciones de los trabajadores, que sea una circunstancia imprevista, fuera de nuestro control, que efectivamente tenga una afectación sobre la empresa, que podamos acreditar. Obviamente su duración, esto tendrá que ser temporal y siempre por el menor tiempo posible, que sea necesaria en términos de seguridad y salud, esto también se viene valorando, que además su aplicación pueda ser necesaria por razones de las medidas gubernativas impuestas por la autoridad competente, y también se valora que partamos de un acuerdo o de una negociación con la representación legal de los trabajadores. Y si bien en estos casos hemos razonado que no estamos en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de diciembre de 2020 que entiende que ante una modificación sí que estamos ante una modificación sustancial. En este caso concreto, lo que hace la empresa es comunicar la supresión de los tickets de comida que fueron acordados como beneficio social en un acuerdo colectivo del año 2015 durante el estado de alarma. ¿Vale? Finalmente suprime estos tickets de comida entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020. Justifica esta supresión en la situación excepcional del COVID-19, en la situación de confinamiento, y alega que tiene un impacto en la empresa y así evita la adopción de medidas más traumáticas. Además, la empresa comunicó esta medida a la representación legal de los trabajadores, pero no hubo un acuerdo o un consenso al respecto. Tampoco se acreditó una negociación como tal, sino un cruce de comunicaciones. Además, dentro de los razonamientos de la empresa, alega que este ticket no es salario, sino que son una compensación por gastos. Una contraprestación viene a decir por comer fuera del domicilio, circunstancia que ya no se da, puesto que se presta servicios de forma domiciliaria. Por tanto, ya no concurre el presupuesto de hecho para el devengo, ¿no?, de esta compensación del ticket de comida. Entonces, ante esta situación, entiende el tribunal que nos encontramos frente a una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entendiendo que los trabajadores tienen derecho a percibir los tickets restaurantes por cada día efectivamente trabajado, con independencia de que el trabajo se desempeñe en presencia física o mediante teletrabajo. Aquí valora además que existía previamente un piloto de prueba de teletrabajo que estipulaba que los trabajadores tenían derecho a todas las percepciones, incluida este ticket, con independencia de que trabajaran en la modalidad de distancia o en el centro de trabajo. Por tanto, entiende el tribunal, la audiencia en este caso, que no puede suprimirse el ticket de comida, esgrimiendo simplemente como argumento que es necesario para paliar el impacto del COVID-19. También razona que no resulta de aplicación la cláusula rebus sic stantibus, que en este caso permitiría la modificación o la supresión de un acuerdo por razones imprevisibles, de forma de manera que resultara excesivamente oneroso o gravoso para una de las partes, en este caso la empresa, continuar abonando estos tickets. Pero entiende que la aplicación tiene que ser de tipo restrictiva, por tanto declara la nulidad de la medida y el derecho a la percepción de los tickets durante este tiempo. Añadimos que del examen de la sentencia no se desplegó prueba por parte de la empresa ni se alegaron los perjuicios o la necesidad de suprimir estos tickets por causa del COVID-19. Es verdad que concurre el elemento de la temporalidad, pero no se justifica por las medidas excepcionales, más allá de que estamos en estado de alarma, ¿no? Entonces, no tenemos una alegación productiva más allá de la alegación genérica que hemos comentado. Por tanto, para valorar el carácter accidental hay que estar a todas las circunstancias en su conjunto, que ya hemos indicado, y no basta con que sea temporal. No sé si Luis quiere añadir algún... Sí, yo sobre el tema deciros un poco, por ser cautelosos, que esta sentencia que ha comentado Carmen de la Audiencia Nacional no es la única. O sea, la Audiencia Nacional yo os diría que está manteniendo quizás un criterio no tan flexible como los tribunales superiores de justicia respecto a la modificación sustancial. Yo os quería comentar una sentencia que también es de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre del año 2020,
yo creo que es importante que la conozcáis. En ese caso lo que sucedía, que era otra empresa de contact center, ¿con qué se encuentra? Con la situación de decir, oiga, yo me quiero portar bien con mis trabajadores y en lugar de hacer un ERTE, lo que voy a establecer son bolsas de horas. Y entonces lo que voy a establecer con las bolsas de horas es la posibilidad en un momento determinado de que los trabajadores me recuperen X tiempos de trabajo y además les voy a pagar más dinero. Y entonces lo que hace la empresa, en lugar de ir a un procedimiento de modificación sustancial, porque entendía que iba a ser un breve arco temporal entre la concesión de obra y la devolución de las mismas con el recargo correspondiente, pues básicamente es tratar una negociación y en esa negociación pues se llega a un acuerdo con comisiones obreras, se llega a un acuerdo con CIGA, se llega a un acuerdo con UGT, pero no se llega a un acuerdo con la CGT. Y la CGT lo que viene es a mantener un conflicto colectivo donde dice además que como la negociación finaliza, ellos de alguna manera lo que decían es no vamos a alcanzar acuerdo, pues entendía la empresa que se había autoexcluido en la negociación y se siguió con el resto de sindicatos, finalmente se acaba proponiendo esta medida de bolsas de horas mediante decisiones individuales de aquellos trabajadores que quisieran acogerse a esas medidas. ¿Por qué? Porque igual en un momento determinado, oye, yo no trabajo, recibo menos sueldo, pero luego voy a trabajar más tarde y voy a recibir determinadas compensaciones o recargos económicos adicionales, ¿no? Entonces, ¿cuál era el planteamiento de la empresa el día de la vista oral? Hombre, primero que entendían que no había modificación sustancial por el contexto COVID, porque era un breve arco temporal, hablábamos de 2 meses y luego una recuperación hasta septiembre, precisamente del año 2020, falta de acción porque ya se habían ejecutado todos los acuerdos en un momento determinado, se alegaba también que la autoexclusión de un sindicato no puede conllevar que no se pueda seguir negociando con el resto y que existían unos acuerdos perfectamente válidos, pero la ponente Emilia Ruiz Jarabo, de forma sorprendente, entiende finalmente que sí que ha habido una modificación sustancial, que esa modificación sustancial afecta a la jornada, que es un elemento esencial en la actividad laboral, que además la medida no era más beneficiosa, sino más perjudicial para la plantilla, que las adhesiones individuales en masa tienen que seguir un proceso de negociación y de modificación sustancial colectiva y que efectivamente se había apartado al sindicato CGT y que eso llevaba una sopena de sanción de más de 6.000 euros. Es decir, que declara nula la medida y encima impone a la empresa una sanción de 6.000 euros. Con lo cual, yo os diría que está el tema, por supuesto, de los criterios del TSJ, pero sí podemos atisbar que en este tipo de órganos como la Audiencia Nacional a nivel social, la tendencia no está siendo ni mucho menos el ser flexible en cuanto a estas modificaciones sustanciales. A mí me parece criticable el criterio de la Audiencia, honestamente, porque cuando históricamente el criterio del Tribunal Supremo es que cuando la medida tiene un breve arco temporal y además esto se produce en unas situaciones excepcionales, pandémicas, que encima lo que buscas es salvar puestos de trabajo, que la gente no vaya al desempleo y no a los ERTEs, pues entiendo que debería ser más flexible en ese sentido y perfectamente entiendo que estos criterios es posible que el Tribunal Supremo los levante en un momento posterior, pero tenemos que ser cautelosos porque sí hay cierta tendencia por parte de la audiencia cuando afecte el conflicto a más de 2 comunidades autónomas a ser restrictiva en cuanto a estas modificaciones sustanciales. Y sin más, vuelvo a dar la palabra a Carmen para que continúe con su parte. Muchas gracias, Luis. Bueno, y para cerrar ya el tema de la modificación sustancial, porque ya hemos visto varios casos además con resultados diferentes, vamos a hacer referencia ahora a la sentencia de la Audiencia Nacional 91-2020 de 28 de octubre. ¿Vale? Esta sentencia no es tanto interesante por el razonamiento que hace en cuanto a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya que termina concluyendo que en realidad nos encontramos ante una distribución irregular de la jornada, sino en cuanto al razonamiento que realiza en un obiter dicta en cuanto a las vacaciones. Y es que nos da pistas sobre la siguiente cuestión que vamos a tratar. Aquí lo que razona es que el periodo de confinamiento total no puede imputarse a vacaciones, como tampoco al permiso retribuido recuperable, al menos de forma impuesta por la empresa, ¿vale? Entonces, viene a decir que no es posible alcanzar un acuerdo en el que se compensen total o parcialmente las horas del permiso retribuido recuperable con el periodo de disfrute de vacaciones anuales retribuidas. Y, por tanto, si no se puede alcanzar el acuerdo, tampoco se cabe por decisión empresarial
si se tiene en cuenta el carácter indisponible del derecho a vacaciones anuales retribuidas. Además, viene a decir que la finalidad de las vacaciones no ha podido quedar cumplida ni satisfecha durante un periodo de confinamiento obligatorio, por cuanto, si bien se trata de un periodo de no trabajo, su situación dista mucho de asimilarse a la existente en un periodo vacacional. En primer lugar, porque él no ha elegido el periodo de disfrute del indicado permiso, en este caso era en cuanto al permiso retribuido y recuperable, sino que le ha sido impuesto. A ello debemos añadir que la situación de alarma le obliga a estar confinado en su domicilio, salvo para realizar aquellas actividades necesarias para su subsistencia y, por consiguiente, privado en gran medida de la libertad de movimiento. Resulta evidente que dicha situación está lejos de facilitarle la tranquilidad y el esparcimiento propios del periodo vacacional. No cabe olvidar que la finalidad de las vacaciones es asegurar al trabajador el disfrute de un tiempo de descanso, así como de ocio y entretenimiento para recuperarse del esfuerzo físico y psíquico inherente a toda actividad laboral e imprescindible para preservar su salud, y dicha finalidad viene a decir que difícilmente se va a conseguir si se descuenta el periodo vacacional del permiso retribuido recuperable. Pero aquí ya nos está dando pistas que esto también cuadra con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la finalidad de las vacaciones, y que esta finalidad no se puede cumplir en un periodo de confinamiento, que en este caso en juicio el confinamiento estricto, es decir, el de abril, el domiciliario. ¿Vale? Entonces, en base a esta doctrina o a este razonamiento que ya viene a anunciar esta sentencia de la Audiencia Nacional, traemos la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Melilla, de 2 de noviembre de 2020, y la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Santander, de 16 de septiembre de 2020. Son de juzgados de lo social porque en este tipo de procedimientos no tienen recurso, por tanto es muy complicado encontrar pronunciamientos de tribunales superiores de justicia. Pues bien, en ambos casos, aquí los empleados tenían ya sus vacaciones fijadas de mutuo acuerdo en abril del año 2020, periodo que, como todos sabemos, coincidió con el confinamiento domiciliario, el momento de los casos más restrictivos, ¿no? Entonces, solicitan un periodo de disfrute alternativo al entender que no pueden tener efecto las vacaciones que fueron acordadas en este periodo de confinamiento. Pues aquí el tribunal, en ambos casos, lo que viene a entender es que nos encontramos en un supuesto de caso fortuito, aplicando así el artículo 1575.2 del Código Civil, y de forma analógica aplica el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al trabajador que inicia su situación de IT, ¿no? En cuanto a que conserva su derecho a disfrutar de sus vacaciones, asimilándolo así a la incapacidad temporal. Ello porque, por tanto, entiende que tiene derecho a disfrutar de estos días con posterioridad fuera del tiempo del confinamiento, ya que entiende que se ven afectados por una causa de fuerza mayor que condiciona así de modo directo sus vacaciones. De nuevo incide en también lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que es un hecho imprevisto y que resulta inevitable y que ha impedido el legítimo derecho a disfrutar sus vacaciones que han sido autorizadas. Y claro, ante las restricciones de movilidad no puede desplazarse, no puede salir de su domicilio, no puede tener ocio particular, visita de familiares, actividades deportivas, etcétera. Entonces, ante todas estas circunstancias, anula las vacaciones que en teoría ya habían disfrutado porque el juicio tuvo lugar después de ese periodo, e impone un nuevo periodo de vacaciones. En este tipo de casos tenemos que atender a las circunstancias concretas, puesto que ya hemos indicado que son supuestos de confinamiento total. Por tanto, según la mayor incidencia de las medidas restrictivas, estaremos más lejos o más cerca de esta interpretación en cuanto al efectivo descanso y a la propia finalidad de las vacaciones. Claro, este criterio es cuestionable, sobre todo si las vacaciones se han determinado de mutuo acuerdo, pero tenemos ahí estas sentencias y por lo menos sí que podemos razonar según qué caso, qué medidas se estén aplicando, si estamos más cerca o más lejos para tomar la medida en consonancia. Pues sí, bien. Ahí, Carmen, yo quería hacer alguna reflexión, ¿no? Porque la primera duda que nos podemos plantear también es si esto es en el periodo de confinamiento duro
o porque todos hemos visto que hay muchas comunidades autónomas que tienen restricciones de entradas y salidas y no siempre podemos ver a nuestros familiares en este periodo COVID, ¿no? Entonces, claro, aquí por un lado, la empresa en un momento determinado acuerda las vacaciones con el trabajador y ahora casi los tiempos en donde podemos salir de nuestra comunidad prácticamente son inviables, ¿no? Entonces, yo entiendo que estas sentencias están focalizadas, en primer lugar, más en periodos de confinamiento duro. Y luego, segundo, yo hago una reflexión. En las vacaciones que el trabajador las conoce con 2 mensualidades de antelación, hay un acuerdo entre el empresario y el trabajador, ¿no? Lo cual también me parece de alguna manera un poco criticable, ¿no? El criterio que sigue estas sentencias, ¿no? Decir también que además es relevante que el hecho de que se puedan posponer las vacaciones son por supuestos de incapacidad temporal. Yo entiendo que el hecho de que alguien esté confinado más o menos en su domicilio no es exactamente una incapacidad temporal, ¿no? Habrá que ver, parece que la tendencia sí va a ser la posibilidad de poder cambiar las vacaciones en un momento determinado por parte de los trabajadores, pero sí es verdad que pueden existir argumentos jurídicos, dependiendo del caso en concreto, para no aquietarnos como empresa a todo este tipo de posiciones. No son halagüeñas las sentencias que están surgiendo, pero aún así no dejan de ser de juzgados y yo entiendo de verdad que pueden existir argumentos por parte de la empresa para pelear esta materia, ¿eh? Estoy de acuerdo. Perfecto, pues vamos a continuar con el teletrabajo, con la siguiente materia a la que nos vamos a referir y a la casuística que se ha desarrollado en este sentido. Nos vamos a referir ahora al teletrabajo derivado del COVID-19, no el propio del Real Decreto Ley 28/2020, que es la ley del teletrabajo, ¿no? La que se aplicó a partir de octubre del 2020. La prioridad del teletrabajo del artículo 5 del 8/2020 quedó derogada el 21 de septiembre de 2020, tras la última prórroga del Real Decreto 15/2020. Por tanto, a día de hoy, la preferencia al teletrabajo remanente, la que nos queda es la contemplada en el artículo 6.8/2020, esto es el Plan Me Cuida, que de momento está prorrogada hasta el 31 de mayo del 2021 por el Real Decreto 2/2021. Pues bien, en el Plan Me Cuida, se prevé excepcionalmente el derecho a la adaptación de jornada por necesidades de cuidado, directamente relacionadas con el COVID-19. Y dentro de estas posibilidades de adaptación se encuentra el trabajo a distancia. Pues, ¿cómo se han pronunciado nuestros tribunales ante la solicitud de trabajo a distancia como adaptación, ¿no?, por el COVID-19? Estos son procedimientos de conciliación de la vida familiar. Tenemos que ceñirnos a sus principios, ¿vale? Y traemos aquí la sentencia del Social 1 de Burgos, de 10 de junio de 2020, y la del Social 4 de Valladolid, de 13 de octubre de 2020. De nuevo, nos encontramos ante sentencias de juzgados de lo social, porque este tipo de materias, salvo que haya una alegación de vulneración de derechos fundamentales, no tienen recurso. Por tanto, si ya es complicado encontrar sentencias de TSJ de conciliación fuera de COVID, ahora mismo referidas al Plan Me Cuida es muchísimo más complicado que se dé la oportunidad de que siquiera surjan. Entonces, en primer lugar, la del Social 1 de Burgos, nos encontramos ante una solicitud de teletrabajo por parte de la trabajadora hasta septiembre del 2020 por la suspensión de las clases presenciales de sus hijos menores. Aquí la sentencia valora el hecho de que el curso escolar finaliza el 23 de junio de 2020 y que no se han acreditado las circunstancias del otro progenitor. Igualmente, en este caso, la empresa alega circunstancias organizativas en cuanto a la necesidad de la prestación de servicios en la modalidad presencial. En este caso, lo que hace el juzgado es alcanzar una solución salomónica. Concede el teletrabajo hasta la finalización del curso escolar, esto es hasta el 23 de junio de 2020, mientras que la trabajadora le había solicitado hasta septiembre, pero entiende que la causa o la circunstancia de conciliación agota en junio de 2020 y por eso la concede hasta ese momento. Por su parte, la sentencia del Social 4 de Valladolid, en este caso nos encontramos ante una trabajadora divorciada con un hijo con discapacidad. Y aquí partimos de un hecho importante a estos efectos, y es que
por acuerdo con la empresa, desde mayo del 2020, esta trabajadora ya teletrabajaba. Y en dicho acuerdo sí que se consideraba que por la empresa siempre, a requerimiento, sin causa, podía requerir que volviera a la fórmula de trabajo presencial. Finalmente, en agosto de 2020, la empresa la requiere para su prestación de servicios en el centro de trabajo y la trabajadora impugna, ¿no?, esta cuestión. Y aquí el tribunal razona en base al plan Me Cuida, que en aquel momento estaba vigente hasta el 31 de enero de 2021 y alega además, en caso de eventuales prórrogas, que valora que la trabajadora puede prestar servicios de forma telemática, porque de hecho lo ha venido haciendo. Además, por parte de la empresa no se han desarrollado ni concretado qué razones productivas o organizativas implican que no pueda prestar servicios a distancia, porque la necesitan en el centro de trabajo, ¿no? Además, valora el hecho de que, como consecuencia del COVID-19, se han visto afectadas las actividades que el hijo discapacitado desarrolla por las limitaciones horarias, medidas de restricción, etc. Teniendo en cuenta estas circunstancias, viene a entender que tiene derecho a prestar servicios a distancia siempre que el plan Me Cuida continúe vigente. Esta cuestión es muy casuística y es que nos encontramos al final en materia de conciliación. Tenemos que tener en cuenta que la negativa de la empresa nosotros siempre tenemos que justificarla y tenemos que poder acreditarla. Al final estamos en materia de conciliación, no podemos alegar una mera inconveniencia. No puede ser una negativa por inconveniencia, tiene que existir realmente una causa productiva relativamente grave e importante para poder negarnos a esta solicitud de conciliación, o que directamente no sea posible el teletrabajo por la propia naturaleza de la prestación de los servicios. Por tanto, tendremos que estar mucho al caso concreto para valorar si o no podemos aquietarnos a la solicitud de la trabajadora o del trabajador ante esta solicitud. Pues bien, vamos ahora a abordar la siguiente materia y es el control de la salud de los trabajadores. Una cuestión muy interesante que también tiene resoluciones de todo tipo y que la doctrina también considera una cosa u otra, depende del caso concreto. En primer lugar, vamos a comenzar con la sentencia del 22 de junio de 2020 del TSJ de la Comunidad Valenciana. En este caso, nos preguntamos, ¿deben los vigilantes de seguridad medir la temperatura del resto de los empleados? Bueno, este es un caso en el que la empresa atribuye a los vigilantes de seguridad la toma de temperatura de los empleados de una cadena de supermercados como medida previa de acceso de los empleados al centro de trabajo. Esto es, si los trabajadores superaban una cierta temperatura corporal, entonces el vigilante de seguridad tenía que reportar al encargado y entonces se tomarían las medidas correspondientes. Ante esta situación, impugna el sindicato esta decisión porque entiende, en primer lugar, que las tareas exceden del ámbito funcional de la actividad de los vigilantes de seguridad, después que tampoco están formados para esta función y que además supone un riesgo para su salud, puesto que alegan que nos encontramos ante una mayor exposición, unos riesgos asociados a estas funciones que ya no son propios de los vigilantes de seguridad. Aquí el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende, primero parte, que el control del acceso y la protección de las personas que se encuentren en los bienes inmuebles protegidos, en este caso por los vigilantes, son funciones propias de estos, según las propias disposiciones del convenio colectivo y de la normativa vigente. Por tanto, en el contexto de COVID-19, la toma de temperatura a los empleados para así evitar el riesgo de contagio a otros empleados o a los usuarios tiene encaje en estas funciones convencionales y legalmente establecidas, puesto que forma parte de sus funciones, por un lado, el control del acceso a las instalaciones y de sus funciones de protección, que también son inherentes a su cargo. Además, también tenemos que tener presente que atribuye estas funciones en el marco del contexto COVID, dentro de las medidas de evitación de contagios, etcétera. Es decir, que esta situación no es extrapolable en situaciones de normalidad, sino que atiende muy mucho al marco concreto y al contexto en el que nos encontramos. Además, razona que el hecho de que eventualmente pueda haber un mayor riesgo para los vigilantes de seguridad al darles estas tareas no implica que no hayan de realizarlas. Ante una
nueva contingencia ante un riesgo añadido, pues habrán que adoptarse las medidas en materia preventiva. Y si no se adoptan, están las responsabilidades penales, laborales, civiles en esta materia. Además, en este caso, la empresa desarrolla un protocolo de formación y concienciación a los vigilantes, dotándoles de los equipos de protección al efecto, protocolos de actuación, etcétera, que en este caso el tribunal además consideró adecuados. Es decir, no solo impone esta función, sino que además la protege, la dota de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los vigilantes de seguridad. Por tanto, con todas estas circunstancias, concluye que la medida está justificada, que responde a una situación de carácter extraordinario y que al final su finalidad es la de proteger la integridad física de las personas que acceden al centro. Por tanto, en este contexto sí que resulta, como función de los vigilantes de seguridad, la toma de temperatura a los empleados en este caso del centro comercial, que era un Carrefour. A continuación, la siguiente cuestión planteada por la casuística Pues, viene perdona, relacionada Carmen. con... Sí. Son -4 pasadas. No sé si lleváis el control un poco del tiempo o a ver Sí, si... nos queda un poquito ya, estamos terminando. Perfecto. Vale, somos muy breves ya. A ver, la siguiente pregunta que conviene que nos hagamos es sobre qué tipo, si podemos obligar o no a los trabajadores, si podemos imponer medidas de tipo disciplinario ante el incumplimiento de las medidas de protección derivadas del COVID-19. Bueno, pues en este caso vamos a hacer referencia a la obligatoriedad de ponerse la mascarilla de las personas trabajadoras. Y vamos a la sentencia del Juzgado de lo Social 6 de Santander de 22 de enero de 2021. Pues bien, aquí declara procedente el despido disciplinario a una trabajadora de un supermercado por llevar mal puesta la mascarilla. A estos efectos, los hechos relevantes que tenemos son que llevaba la mascarilla mal puesta, esto es que no le cubría la nariz. Además, ante esta situación, tanto una cliente como la responsable le pidieron que se pusiera bien la mascarilla, a lo que la trabajadora respondió de malas formas. Además, alegan también que no era la primera vez que se le requería para que se pusiera bien la mascarilla y que se había comunicado a la trabajadora las normas sobre el uso de la mascarilla elaboradas por el Servicio de Prevención. Aquí el razonamiento del tribunal es que el despido está justificado y es proporcionado. ¿Por qué? Porque valora que con independencia de las recomendaciones generales que todos conocemos sobre el uso de la mascarilla, aquí la trabajadora se encontraba prestando servicios con un producto no envasado, además en la pescadería, por lo que las normas de prevención de riesgos laborales elaboradas por la empresa le obligaban al uso correcto de la mascarilla tapando boca y nariz. Es decir, teníamos una disposición de prevención de riesgos laborales que le habíamos comunicado a la trabajadora sobre el correcto uso de la mascarilla. Eso es muy importante. También valora, obviamente, que ante el requerimiento tanto de una clienta como de la responsable responde de forma desafiante. Por tanto, también valora la propia actitud de la trabajadora, por lo que entiende que estos hechos revisten de suficiente gravedad y que la medida es proporcionada. Y, bueno, insistimos en la necesidad de la elaboración y la actualización del protocolo de prevención de riesgos laborales a estos efectos, puesto que es muy importante que efectivamente se haya comunicado a la trabajadora esta circunstancia. Y si además podemos recabar la firma, darle toda la documentación y acreditar que efectivamente, más allá de una formación genérica, se le ha dado esta información, pues muchísimo mejor para poder tener siempre poder defendernos ante este tipo de situaciones en caso de que adoptáramos una medida de tipo disciplinario. Obviamente no todos los incumplimientos en materia de EPIs van a ser constitutivos de un despido disciplinario. Hay casos en los que se podría considerar desproporcionado, pero bueno, sí que nos abre la puerta a que nos preguntemos si cabe o no imponer medidas disciplinarias ante ciertos incumplimientos que además en muchas ocasiones son reiterados y casi hasta deliberados. Por tanto, si bien tenemos que estar en el caso concreto, sí que vemos un atisbo de que efectivamente podemos sancionar ciertas conductas, ¿no? Terminamos ya con la gran pregunta que nos estamos haciendo todos en los últimos tiempos sobre la vacunación obligatoria de la plantilla. Esto es si podemos obligar
a los trabajadores a vacunarse. Obviamente no tenemos jurisprudencia en este sentido todavía, pero tenemos que partir de que no existe una obligación gubernativa o de las autoridades a la vacunación a ningún sector. Entonces, difícilmente podemos justificar que esta obligación parta de la empresa, ¿no? Además, afecta a varios derechos fundamentales. Por un lado, la intimidad del trabajador, esto es, no está obligado a comunicar si se ha vacunado o no. E igualmente afecta a su salud, al derecho fundamental a su integridad física. Por tanto, en un plano teórico o dialéctico sí que podríamos plantearnos ciertos sectores donde pueda caber una obligatoriedad, como podría ser el sanitario, servicios asistenciales, residencias de mayores, pero sigue resultando difícil de justificar por los derechos fundamentales afectados, porque tenemos otras herramientas de prevención del contagio que son menos invasivas o lesivas de los derechos fundamentales de estas personas trabajadoras, las mascarillas, los equipos de protección individual, etcétera. Y con esta cuestión terminamos el webinar, nuestra ponencia. No sé si Luis quiere añadir algo. Sí, no sé si yo por mi parte hay una pregunta, ¿vale? No sé si le habéis podido echar un ojo. No. Nos preguntan sobre, entonces, si estás en confinamiento 100%, por ejemplo, 2 meses, ¿te corresponderían 30 días de vacaciones o 25 días? Muchas gracias. ¿Cómo? Sí. A ver, yo ahí lo que entiendo es que hay que ver que no sé si estamos hablando de días naturales de vacaciones que establece en concreto el convenio, ¿no? Sí. Pero yo lo que entiendo es, vamos a ver, que si efectivamente estamos hablando del periodo de confinamiento duro, que vuelvo a decir, no es lo... que no estaba afectada en ERTE, ¿no? Esta persona trabajadora, es decir, que ha estado prestando servicios. Yo, por la pregunta, Carmen, entiendo que no. Yo entiendo que simplemente estamos con un trabajador y entonces lo que se trataría al final es si el trabajador tenía X días de vacaciones concertados previamente y eso coincidió con el confinamiento duro, pues que imagínate que había 5 días, que había 6, que había 7, que había 8 días. Pues los días que se hubieran fijado, esos los que se han acordado, serían los que en un momento determinado podría desplazarlos para disfrutarlos en un momento ulterior, conforme a esa doctrina que había citado Carmen. Esta es la interpretación que tenemos. Eso es. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. De momento solo nos habían hecho esa. Veo una mano levantada. Sí, no sé si nos lo podéis poner por el apartado de preguntas para que se nos queden reflejadas. A ver. Vamos a esperar unos segunditos. Es que estamos muchísimo, si no, en la sesión y mejor que nos lo pongáis por el apartado de preguntas para poder así que no haya ningún conflicto con los audios ni nada y así nos apañamos mejor. De momento no nos escriben más. No sé si... Sí, no sé, yo Nerea veía una mano levantada ahí, pero sí, no sé. Sí, están... Alguno ha levantado... nos preguntan que sí se está grabando. Sí, os la mandaremos mañana, no os preocupéis. ¿Vale? Por si os habéis pedido... mira, otra. Nos preguntan cómo se computaría la plantilla media de la empresa en 2020. ¿El ERTE cómo afecta? La plantilla media de la empresa en ERTE, o sea, vamos a ver, el ERTE tiene que ser proporcional, el ETOP, en cuanto al número de personas afectadas y en cuanto al tiempo que fijas. Lo de 2020 no entiendo muy bien la pregunta. En 2020. Dice, ¿cómo se computaría la plantilla media de la empresa en 2020? ¿El ERTE cómo afecta? En el año, dice. En el da año igual, 2020. el ERTE no depende del número de trabajadores. No es como el despido colectivo que establece unos límites o unos umbrales determinados. Es decir, que el ERTE puede ser desde 6 trabajadores hasta 20, 30 o 900. O sea, no depende del número de personas afectadas. Lo que sí es importante del ERTE cuando acudamos a un ERTE top
es el tema de la proporcionalidad, ¿no? Porque muchas veces se meten a cascoporro un montón de trabajadores y extiendes el periodo pues muchísimo, y luego te encuentras con que la parte social, cuando estás negociándolo, se planta frontalmente y te dice que no se acredita una proporcionalidad de la medida. Es decir, que tienes que atender a las circunstancias del caso en concreto y que tiene que ser proporcional. Y en el año 2020 o 2021 o incluso antes de la normativa COVID, no, el 47, que hay que interpretarlo con la normativa COVID, no establece un número determinado. Es decir, no son las reglas del despido colectivo del número de personas que pudieran estar afectadas en un momento determinado. Sí, creo que algo has comentado, pone que se refiere al tiempo, a que si el tiempo computado trabajado al año es proporcional a los días trabajados. Pone que se refería a eso. Me refiero si el tiempo computado trabajado al año es proporcional a los días trabajados, pregunta. Vamos a ver, ahí lo que va a suceder en el ERTE es que se suspende la relación laboral, el trabajador pasa a situación de desempleo. En principio, durante el periodo que estás en el ERTE no generas vacaciones, ¿vale? Sin perjuicio de que en muchísimos acuerdos de ERTE-ETOP se haya establecido como mejora que sí se generaran vacaciones, si nos estamos refiriendo a eso. Pero en cualquier caso, lo único que es que el ERTE supone una suspensión del contrato y que esa suspensión puede ser total o puede ser parcial. Si es total, pasará totalmente a situación de desempleo, y si es parcial, pues simplemente estará parcialmente en lo que se haya pactado, hasta un 70% máximo si es parcial, por el Real Decreto del año 2012, que sigue resultando de aplicación en cuanto a esa regla para los ERTE-SETO. Vale, a ver, nos estáis haciendo ahora un montón de preguntas. A ver, pone, no sé si se ha visto anteriormente, pero en caso que por un ERE haya disminuido la plantilla sustancialmente, de 100 a 28 empleados, por ejemplo, ¿se puede reducir el número de delegados sindicales conforme al número de plantilla actual? El convenio no establece nada ni existe acuerdo previo. ¿Ha habido alguna sentencia al respecto? Eso nos pregunta otra persona. Sobre esto hay sentencias previas al COVID, que no estaría tan linkeado con el COVID, sino ante cualquier supuesto de despido colectivo o aminoración de la plantilla. Vamos a ver, la aminoración de la plantilla, en principio, hasta el siguiente proceso electoral, hay resoluciones judiciales, ahora no las tengo en mente exactamente, pero que decían que no daba derecho a aminorar el número de delegados que fueron elegidos en su momento. Vale, y luego creo que por aquí nos preguntan también, a ver, qué nos ha hecho en varias... Nos ha hablado de complementos de IT por COVID, algo muy importante para los trabajadores y empresas. Me refiero al complemento del 100% de las empresas en caso de aislamiento que se asimila a AT. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana de 29 de septiembre del 2020 que no obliga a ese complemento de IT. ¿Se puede considerar jurisprudencia una sola sentencia? No, sería No sé en si todo te la caso. he elaborado bien la pregunta. En todo caso sería doctrina judicial, y en todo caso este tema hay que revisar el convenio colectivo que resulta de aplicación a la empresa en concreto y cómo se regula ese complemento en el convenio colectivo. Es decir, entiendo yo que aquí habría un convenio colectivo que consideraba que los accidentes de trabajo generaban un complemento del 100%, y el objeto de debate que se produciría en ese procedimiento es si el hecho de que exista una situación de incapacidad temporal provocada por el COVID pudiera derivar o tener la misma naturaleza que el accidente de trabajo. Yo creo recordar que sobre eso hubo algunos cambios normativos y efectivamente podía en algunas ocasiones equipararse al concepto de accidente de trabajo, y entiendo que en ese sentido se fallaría por parte del TSJ de Valencia. Pero en cualquier caso tendríamos que verlo en el caso en concreto, el convenio colectivo, cómo lo regula, porque no per se se genera siempre un complemento de IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esto es algo que tiene que regularse la norma convencional aplicable a la empresa, y dependerá de cada empresa en concreto y dependerá del convenio colectivo que resulte de aplicación a esa empresa. Vale, pues son en puntos, si os parece. Hay un par de preguntas más, nos las guardamos, ¿vale? Para que responderos vía email, porque se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Y no sé, por mi parte, Carmen, Luis, muchísimas gracias por participar, por enseñarnos todo,
bueno, por toda esta charla que nos habéis dado, por todos los ejemplos que nos habéis aportado y bueno, esperamos que poder contar con vosotros en más ocasiones, ¿no? Gracias por toda la parte de Integra. Pues no sé si queréis decir algo más, eso es. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder brindar nuestro conocimiento, ¿no? Y nada, de deciros que ha sido un placer estar esta mañana con vosotros y que revisaremos estas preguntas que están pendientes. También se circulará esta ponencia y que si alguien, porque figuran nuestros datos en la ponencia, tiene dudas más concretas de su empresa que por lo que sea no ha querido preguntar o porque le da tal, pues que estamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis y de nuevo dar las gracias a Integra, que siempre es un gusto pues estar con vosotros en una mañana como esta. Gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Bueno, pues gracias a todos. Finalizamos el webinar y os haremos llegar las respuestas a vuestras preguntas. Un saludo y nada, esperamos que todo vaya bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.